de las 4 tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, 10 elementos. Y aquí tenemos 10 elementos, pero las existencias de estos elementos varían. Inclusive aquí el mouse USB no está de primero, está tercero en la lista. Aquí está de primero, tiene 100, 29, 4. Y aquí tiene 100, 4, 6. 100 existencias, 4 entradas, 6 salidas. El almacén 3 tiene más elementos aún. Tiene 3 elementos. Y igual no están en el mismo orden. Están en diferente orden y tienen diferentes valores. Y el almacén 4 también vuelven a estar en diferente orden con diferentes valores. Entonces queremos unir estas 4 tablas en una sola aquí en la hoja resumen general. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es que nos podemos colocar donde deseamos. Puede ser aquí, puede ser aquí. Yo recomiendo que se coloquen empezando en A1 para que estén bien ubicados, pero da lo mismo donde se coloquen en cualquier celda. Luego vamos a ir a datos y en datos tenemos una herramienta que se ven varias tablitas en una sola, consolidar. E inclusive aquí dice, hay un detalle, por así decirlo, un texto explicando de qué se trata el concepto de consolidar, que le invito a que lo lean. Cuando demos un clic aquí, aparece esta ventana. En esta ventana, la función que nos permite por defecto es la suma, pero pudiésemos usar otra como recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, etc. Luego me dice la referencia, dónde están los datos que deseo consolidar. Damos un clic aquí, venimos a almacén 1 y seleccionamos todo. Igual podemos colocarlo aquí y presionar Control Shift barras de espacio. En este caso, Control Shift barras de espacio me seleccionó toda la hoja, así que lo voy a hacer manualmente. Luego tenemos consolidado nuestra tabla, le damos a agregar. Luego damos un clic en almacén 2. Si nos fijamos es la misma dimensión, pero siempre recomiendo volver a seleccionarlo, volver a hacerlo por si acaso algún dato no se ve la tabla completa y algún dato lo podemos obviar. Así que no recomiendo, si se ve seleccionado todo, dejar esa misma selección para no excluir ningún dato. Aunque aquí era fácil identificarlo porque se veía. Le damos a agregar. Luego en almacén 3, fíjense qué es lo que lo menciono. En almacén 3, si le diéramos a agregar, estaríamos obviando estos datos que son parte de la tabla. Por eso no es bueno inmediatamente al agregar, sino volver a hacer la selección. Que igual podemos hacer control shift flecha al lado, flecha abajo para seleccionarlo todo y agregar. Y luego tenemos el almacén 4, donde aquí está almacén 4, donde vemos que esta vez mejor se pasa a estar seleccionando información que no existe. Entonces volvemos y seleccionamos y le damos a agregar. Es así de sencillo como agregar y seleccionar, agregar y seleccionar. Aquí tenemos algo que dice fila superior, que se refiere a los encabezados, artículos, existencia, perdón, artículos, existencia, entre otras cosas, salida. Y luego tiene columna izquierda, que se refiere a los artículos, teclado, pantalla, cable, mouse USB, parlantes, etc. A eso se refiere cuando dice usar rótulos de la fila superior y rótulos de la columna izquierda. La parte de crear vínculos la vamos a explicar en el siguiente, cuando veamos el siguiente ejemplo para mostrarle en qué consiste. Le damos a aceptar y automáticamente él me ha traído aquí a la hoja en resumen general la tabla. Vamos a ver, vamos a hacer esto para acá. Esto que estoy trayendo aquí, que trajo, descuiden, esto fue porque antes de consolidar, sin querer, había seleccionado un poquito de la tabla, seleccioné un poquito de aquí, o sea que no se preocupen, eso no era parte del ejercicio. Bueno, por aquí tenemos el resumen, tenemos los artículos, las existencias, las entradas y la salida de cada una. Independientemente que tuviese ubicado en diferentes lugares el mouse USB, para poner un ejemplo, miren, o independientemente que una tabla fuera más grande, tuviera más elementos que la otra, Excel lo hace bastante bien. Lo que hay que tomar en cuenta es que los encabezados, en este caso existencia, si le quito la S y luego le dejo la S en otra tabla, puedo tener, ahí sí va a ser distinto. Mouse USB, si en vez de mouse pongo, en vez de teclado pongo teclados, aquí con S y aquí sin S, ahí sí sería distinto. Entonces me traería dos datos. Me traería
la palabra teclado con su consolidación y la consolidación de la palabra teclados aparte. Me traería dos ítems, pero que significa lo mismo. Porque él realmente lo que hace es que se guía de los encabezados y de los rótulos, tanto de la parte superior como de la columna izquierda, para identificar los elementos y sumar los elementos que contienen el mismo nombre. El resumen dinámico lo haremos de último. Vamos a ver ventas 1 y ventas 2. Sería la misma situación. Me coloco aquí, vengo a datos, consolidar datos. Es una suma que queremos. Igual pudiera ser un promedio o una suma producto o lo que sea. Vamos a venta 1, seleccionamos mi tabla, le doy a agregar. Venta 2, selecciono mi tabla, está seleccionada, le doy a agregar. Y aquí voy a marcar también lo que es crear vínculos de datos de origen. Vamos a ver en qué consiste esto. Le damos a aceptar y me trae lo mismo, pero con la diferencia de que me ha hecho un esquema. Tenemos el esquema aquí de toda la información de cada una de las tablas y cada uno de los vendedores. Y aparte de que me ha traído me ha esquematizado la información. Fíjense en Ana, que tiene un 16. Vamos a ponerle un 0 aquí, a ver qué pasa. Cuando volvamos aquí, tiene 10. O sea, en este caso, cuando yo marco crear vínculo con los datos de origen, me hace un esquema de la información y si yo elimino uno de los datos de una de las dos tablas originales, se va a eliminar de la tabla resumen. Esa es la diferencia que hay entre no hacerlo con los datos de origen y hacerlo con los datos de origen. Ya ustedes se tomaría la que más le convenga según el caso. No es que haya una ventaja en una sobre otra. Luego tenemos aquí tenemos una diferencia. En resumen general y resumen de ventas, no teníamos ninguna tabla hecha, pero en esta ya tenemos una tabla hecha y tenemos año 2010, año 2011, año 2012, etcétera. Entonces queremos la información de estos 3 años traerla aquí. Un error muy común es que la persona suele hacer esto y selecciona, y eso está mal, porque estaríamos limitando Excel a que haga la consolidación solamente hasta ahí. Y si hay nuevos elementos, no lo va a traer, porque ya hemos delimitado el espacio. Lo ideal es colocarse en este lugar. El truco es saber dónde me voy a poner. Bueno, pues si yo quiero que la tabla se expanda de esta forma, pues me debo colocar aquí. Nunca seleccionar, sino colocar el cursor, seleccionar la celda donde comienza la tabla. Entonces vamos otra vez a consolidar. Le damos clic aquí, año 2010 y miren nuestros datos. Fíjense que es lo que le mencionaba. Aquí tenemos 4 meses. Selecciono, agregar. Año 2011, selecciono, agregar. Año 2012 y selecciono. Fíjense la diferencia. Aquí tenemos a enero y a marzo y tenemos la tienda 1, 2, 4 y 5. No tenemos la 3. Agregar. Le marcamos que queremos fila superior y columna izquierda y aceptar. Miren cómo ha consolidado toda la información y ha traído abril. Vamos a ver lo que había. Aquí teníamos el resumen hasta marzo, pero aquí era hasta abril. Y aquí no había datos y en abril solamente había 100 en la tienda 6. Y ahí están los 100, veanlo ahí lo muestra. Y en el año 2012 no estaba febrero, ni estaba abril, solo enero y marzo. Y no existía la tienda 3. Aún así, él se la ha apañado bastante bien para conseguir consolidar todo de manera correcta. Aquí solo faltaría ponerle los colores para que se parezca. Y ya está. Aquí tenemos por último otro ejercicio de consolidar. Aparte del resumen dinámico, que es lo último que vamos a hacer. Que consiste donde estamos consolidando 3 tablas, pero en la misma hoja. Tenemos informe 1, informe 2, informe 3. Aquí lo colocamos como había dicho anteriormente, aquí en este lugar. Vamos a datos. Y otra vez hacemos nuestras referencias. Algo que hay que tomar en cuenta, y para esto es más que tengo este ejercicio, es que si estoy haciendo la consolidación en la misma hoja donde se encuentran los datos, es un poquito difícil conseguir
lo que es esta parte, crear vínculos con los datos de origen. No es recomendable marcarlo. Me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque cuando creamos vínculos se crea un esquema y aquí no va a haber espacio para que Excel haga el esquema. Así que me va a arrojar un error. Ahí está. Lo ideal sería, si estoy consolidando en la misma hoja donde voy a poner la tabla, entonces que esta parte, crear vínculos con los datos de origen, no esté marcado porque realmente Excel no podría hacer el esquema. Le damos a aceptar y ahí está, perfectamente. Las tres tablas son distintas, el informe 1, el informe 2 y el informe 3 son distintos. Aquí tenemos a marzo, febrero, enero y abril. Aquí no tenemos a enero. Tenemos semana 1, 2, 3 y 3 dos veces repetidos. Semana 1, 2, 3 y 4. Semana 1, 2, 3 y 4. Entonces eran tres tablas totalmente distintas. Sin embargo, Excel la ha consolidado de manera correcta. Hacer esto de manera manual genera un verdadero desafío, aumenta el margen de error y aumenta el estrés. Así que les recomiendo usar esta herramienta bastante y sacarle el provecho. Por eso le he puesto en esta práctica 1, 2, 3 y 4 ejercicios distintos de consolidar datos. Ahora vamos a ver lo que es una consolidación dinámica. ¿Por qué nace la necesidad de una consolidación dinámica? Y esto viene siendo ya, para los que, lo que no conocen, es una pequeña introducción, por así decirlo, a las dinámicas. Bueno, porque si del almacén 1, 2, 3 y 4 yo quisiera ver cómo se vería una consolidación del almacén 2, 1 y 2, tendría que volver a hacer de nuevo la consolidación en este lugar. Y si quisiera uno del 2 y el 3, tendría que hacer otra más. Y uno del 4 tendría que hacer otra más. Si fuera 4 y 1, perdón. Entonces tendría que hacer una consolidación para cada escenario. Vamos a imaginar que quisiéramos el 1, 2 y 3 excluyendo el 4. Aquí no lo puedo hacer porque esta consolidación es estática, no es dinámica. Así que aquí donde dice resumen dinámico, vamos a hacer una consolidación dinámica. Y para ello vamos a llamar el asistente de tablas dinámicas, asistente para gráficos y tablas dinámicas. Se llama de la siguiente forma. Topamos la tecla alterno, no presionamos, no dejamos presionado, solamente tocamos alterno, le damos a la T de tabla y luego a la B grande, B larga. Y aparece esta ventana, que es el asistente para tablas y gráficos dinámicos. La primera opción que vamos a elegir, o sea, salta por lógica, es rango de consolidación múltiple. Si leemos detenidamente, por intuición, daremos cuenta que la opción que necesitamos es esta. O sea que esto es súper fácil de saber cuál es la opción que va. Aquí nos pregunta que si queremos una tabla y un gráfico dinámico o solo una tabla dinámica. Podemos elegir una de las dos. Si quisiera que a la hora de hacer la consolidación también me arroje un gráfico, pues elijo esta. Luego me pregunta que si queremos crear un solo campo de página o queremos campo de página personalizado. En este caso vamos a elegir campo de página personalizado y luego veremos por qué. Siguiente. Y aquí me salta algo muy parecido a lo anterior, donde está el rango que deseo consolidar. Entonces, el rango que deseo consolidar, bueno, está aquí en el almacén 1. Vuelvo y selecciono. Agregar. Y aquí, ¿a esto qué se refería? Los campos de página. Tenemos el campo 0. Bueno, las tablas dinámicas tienen 4 campos, donde van 4 apartados, por así decirlo, donde van los campos, que lo podemos poner como filtros, que es el 1, lo podemos colocar como columnas, como filas o como valores. Los campos de estas 4 tablas, todas serán como filtros. Así que vamos a elegir el campo 1 y le voy a poner un nombre que pueda identificar los datos que estoy tomando. Lo ideal sería tomar el nombre de la hoja. Entonces sería almacén 1. Y vamos con el siguiente ahora. Almacén 2. Seleccionamos todo. Agregar. Y aquí le pongo un 2. Y el siguiente. El 3. Seleccionamos todo. Agregar. Y aquí le pongo un 3, lógicamente. El 4. Recuerden siempre dar clic aquí arriba, ¿eh? Siempre recuerden dar clic aquí arriba porque si no dan clic aquí arriba no podrán ir a una de las hojas. Le va a saltar un error. Agregar y le pongo 4. Ojo, siempre sugiero esto. Esto es
casi indispensable para que todo le salga bien. Y es venir a verificar que cada almacén se llama como lo hemos nombrado. Doy clic aquí y debe llamarse 1. Aquí debe llamarse 2, aquí debe llamarse 3 y aquí debe llamarse 4. Si en un dado momento hubiese tenido un nombre equivocado, pues simplemente lo elijo y le pongo el nombre correcto. Pero aquí me he dado cuenta que los 4 se llaman correctamente. Le doy a siguiente y ahora me dice dónde quiero poner esto, si en una hoja nueva o una hoja existente. Ya yo estaba colocado en la hoja resumen dinámico, así que va a ser en una hoja existente. Elegimos la celda donde queremos ponerlo y le damos a finalizar. Y aquí salta una pequeña tabla dinámica con un gráfico dinámico. Vamos a poner este gráfico por aquí abajo. Igual pudiésemos cambiar el tipo de gráfico o borrarlo si no nos interesa. Lo voy a borrar, pero ya saben que pueden tener un gráfico con ello. Estos totales no me interesan realmente. Quisiera que esto se parezca más a esto que está aquí, así que voy a eliminar estos totales. Vengo a diseño, a totales generales desactivados, tanto para fila como columna, o sea, totales generales, y lo desactivé. Y aquí tenemos los filtros. Aquí vamos, antes de continuar, a explicar lo que queríamos. Voy a quitar las líneas de cuadrícula. Me gusta trabajar más así, sin línea de cuadrículas. Miren, aquí tenemos lo que le mencionaba. Aquí yo puedo seleccionar varios elementos y decirle que yo quiero ver la consolidación del almacén 1, 2 y 3, excluyendo el 4. Y aquí está. Han cambiado los valores. Yo estoy viendo, pero solamente el 1, 2 y 3. Quisiera ver el almacén 1 solamente. Aceptar. Este es solamente el almacén 1. Quisiera ver el almacén 1 y 2. Entonces, por eso es una consolidación dinámica, porque me da la posibilidad de yo poder elegir de las bases de datos cuál de todas necesito ver, si la consolidación de todo o solamente la consolidación de algunos elementos. Vamos a mejorar esto un poco. Vamos a venir a donde dice analizar la dinámica y a la opción que dice insertar segmentación de datos. Si tienen una máquina en inglés, esto sería insert slicer. Entonces le damos aquí, elegimos página 1, aceptar, y aquí tenemos los almacenes también. Podemos redimensionar esto, inclusive pudiésemos colocarlo en 2 columnas. Y ahora yo puedo hacer más rápido mis consolidaciones. Puedo ver el almacén 1, almacén 2, almacén 2, almacén 3. Si quisiera seleccionar varios elementos, puedo utilizar este botón o bien puedo utilizar la tecla control. Por ejemplo, he tomado el almacén 1, presiono control y tomo el 2 y el 4. Aquí estoy viendo la consolidación del almacén 1, 2 y 4, es excluido el 3. Vamos a ver el 3 y el 4. Doy un clic en el 3, presiono control y elijo el 4. Aquí estoy viendo la consolidación del 3 y el 4. Si quiero llevarlo todo a la normalidad, pues entonces le doy aquí. Ya teniendo esto, esta parte de la tabla no me interesa, así que puedo quitar esto, porque de ahora en adelante filtraré, pero por esta vía. Podré hacer mis filtros por este lugar. Entonces, esto es una consolidación dinámica porque ya no tengo que ver de manera obligatoria siempre el resumen de las 4 tablas, sino que puedo decidir cómo veo estructurado las consolidaciones, si por las 4 tablas o una a la vez o la combinación de varias. Entonces, hasta ahí hemos llegado a la parte que